Buenas tardes, mi nombre es André Mayerly Anacona López, del curso de Teorías del Aprendizaje, Grupo 79. En este día vamos a explicar el cuadro comparativo de las diferentes teorías del aprendizaje. En primer lugar, tenemos la concepción del aprendizaje. Vamos a ver qué concepción tiene cada una de las teorías. Para el aprendizaje conductista, el aprendizaje es percibido con cambios observables de las acciones, cómo se hacen o la frecuencia en que se hacen las cosas. Se dice que el aprendizaje es logrado cuando se ve o se observa una adecuada respuesta a un estímulo ambiental. La teoría constructivista. El aprendizaje es igualado a crear significados a partir de los conocimientos previos o de las experiencias. En esta se dice que la mente es una herramienta que crea su propia realidad. Lo que conocemos, según esta teoría, nace de la propia interpretación individual y de nuestras experiencias y vivencias particulares. En la teoría cognitiva, la concepción del aprendizaje se ve reflejada más en la adquisición de conocimientos y diferentes estructuras mentales. El aprendizaje es visto como cambios discretos de los conocimientos. Esta se preocupa de dónde se almacena y recibe y localiza la información y le da más importancia a lo que se sabe y cómo se adquiere que al resultado en sí. Vamos a ver los procesos de aprendizaje de cada una de las teorías. La conductista presenta al estudiante situaciones o estímulos provocando una respuesta considerada adecuada. Esta no presta atención a los procesos mentales, se limita únicamente a los resultados observables. La teoría constructivista. Esta ve a los procesos de aprendizaje como el proceso de la construcción de las interpretaciones de la información. Esto basado en las experiencias e interacciones personales de cada uno. En esta no existe una realidad objetiva, sino que todos los procesos están sujetos a la subjetividad, dependiendo del contexto de cada persona. En la cognitiva, el aprendizaje es igual a cambios discretos, como ya lo decimos. Esta no se enfoca en los resultados, sino en que las personas tengan un proceso de almacenamiento correcto y de comprensión para poder aplicarlo a todo el proceso de aprendizaje. El rol del profesor en cada una de estas teorías. En la teoría conductiva, el docente dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje, diseña las acciones o los estímulos que le va a aplicar a los estudiantes para llegar a una adecuada respuesta. La teoría constructivista da el concepto de las actividades y acepta la autonomía de los estudiantes, dejándolos que ellos mismos interpreten aquello que se les es presentado. La teoría cognitiva. En esta, el profesor considera al alumno como un ser capaz de aprender a pensar. En esta teoría, el docente lo único que hace es organizar y confeccionar didácticas que después presenta ante el estudiante para que éste realice el proceso de aprendizaje. Rol del estudiante. En la conducta conductiva, el estudiante es un sujeto pasivo, como una taza vacía que el profesor debe llenar. En esta, el estudiante trabaja con su memorización y la repetición.
En la constructivista, el estudiante es el responsable de su propio aprendizaje. Es este quien procesa la información y construye los conocimientos con base en sus experiencias y vivencias propias. En la cognitiva, el estudiante es quien desarrolla nuevos aprendizajes y habilidades partiendo de las didácticas que el profesor le plantea y procesa la información de forma activa para solucionar problemas. Interacciones estudiante-profesor. En la conductiva, la relación está basada en un buen comportamiento. Los estudiantes están autodisciplinados, se someten a lo que el profesor les indica. La interacción entre el profesor y el estudiante deben ser aprobadas por el profesor. El docente es quien mide, evalúa y observa todos los procesos. En la constructivista, la comunicación educativa en esta es la principal pirámide. El estudiante reelabora la información que es brindada por el profesor y lo analiza bajo sus propios, como ya dijimos, sus propias experiencias vividas. En esta es un receptor no pasivo. Interpreta el mensaje con sus esquemas personales. Proceso de transferencia o mediación. En la teoría conductiva, el resultado de la presentación de situaciones con características similares, permitiendo que se transfieran por elementos comunes. Es decir, entre más una actividad se hace, más se aprende. Constructivista. Transferencia más fácil de darse en el momento en que se envuelve el sujeto en un buen contexto. En un contexto detallado que lo ligue a la experiencia. Cognitiva. En esta función es almacenada en la memoria, según la teoría cognitiva, y en esta se dice que el proceso de transferencia ha ocurrido cuando el estudiante aprende a aplicar los conocimientos en distintos contextos. Ahora, tenemos las situaciones escolares que se nos presentan, en donde podemos analizar los diferentes elementos y así clasificarla dentro de las teorías de aprendizaje. En la primera, como vemos, tiene diferentes características que la hacen encajar en la teoría cognitiva, ya que el estudiante adquiere los conocimientos en sus estructuras internas, conceptualiza los procesos de aprendizaje y se preocupa de cómo es recibida. En esta, el estudiante es activo y procesa la información y soluciona problemas que le están planteando. El docente crea didácticas, como vemos, les ofrece un tiempo y les ofrece explicar, creando didácticas para estimular al estudiante a aprender a pensar por sí mismo sin que le digan cómo hacerlo. Y el profesor también guía al estudiante y lo apoya en lo que se necesita. En la situación 2 podemos identificar las características que se observan son de carácter conductivo, porque, como vemos, los cambios en la conducta son observables. La respuesta después de presentar un estímulo ambiental determinado, en este caso, como ustedes dicen que les van a dar algún tipo de incentivo y no presta atención, no le importa qué procesos mentales están detrás de la acción, sino simplemente los resultados. El docente en esta teoría es quien dirige, el docente asume el rol de sujeto, el estudiante asume el rol de sujeto pasivo y las interacciones están dictadas por el profesor. En la última tenemos una teoría del constructivismo. ¿Por qué? Porque iguala al aprendizaje con crear significados aprendiendo de las experiencias propias. El aprendizaje es visto como la construcción de interpretaciones personales. El docente
contextualiza las actividades que se realizan durante el proceso de aprendizaje, el estudiante relaciona la información con sus conocimientos y sus experiencias y el estudiante reelabora toda esa información basándose en conceptos personales.